Perfecto, mis hermanos. Dios les bendiga mucho. Gracias a Dios por una semana más. Recuerden que los jueves siempre hace una semana que no nos veíamos. Así que doy gracias a Dios por ustedes porque Dios le ha permitido volvernos a encontrar, siempre con mucha expectativa de tenerles a ustedes, con mucha ilusión, mucho gozo de tenerles acá cada jueves. Vamos a orar y irnos introduciendo ya en el texto. Padre bendito, te damos gracias, Señor, porque nos has concedido la bendición de estar un día más, Señor, en la red, en este sitio, Señor, que tú has provisto para bendición de nuestras vidas. Estamos estudiando tu palabra, Señor, y rogamos que tu Espíritu ilumine nuestra mente también, Señor, y prepare nuestros corazones para nosotros poder entender lo que tu palabra quiere comunicarnos, Señor, y también que tu Espíritu nos ayude a vivir conforme a ella. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, amén y amén. Bien, mis hermanos, yo les invito a buscar allí en su Biblia la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo número 2. Voy a leer, como dijo Gaby, los 5 primeros textos los voy a incluir dentro de la lectura, aunque vamos a estudiar el capítulo 2, lo voy a leer para contextualizarnos. ¿Por qué? Porque aunque el tema que venía hablando Pablo en el capítulo 1 realmente toma los 5 primeros versículos del capítulo 2, no obstante eso, el volverlo a leer nos refresca y nos vuelve a dar como un contexto para lo que Pablo va a decir en el capítulo 3, porque sirve también como vamos a decir, como introducción, como contexto de lo que Pablo quiere decirle a los Corintios en el capítulo número 2, en la parte del 6 en adelante. ¿Ya? Bueno, vamos a leerlo. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la intuirá? Más nosotros tenemos la mente de Cristo. Recordamos que nos habíamos quedado en la parte donde el apóstol Pablo explica que él no fue con excelencia de palabra ni con sabiduría eh, de este mundo para enseñar el evangelio, sino que había ido con demostración de espíritu, con poder, para enseñar el mensaje que llevaba, el mensaje de la cruz de Cristo. Pues bueno, ahora en el verso número 6 vemos como Pablo entra. Pareciera que Pablo, la palabra sabiduría, conocimiento, entendimiento, como, como algunos pensaron, como que Pablo aborrecía estos términos, como que Pablo
no entendía estos términos, que Pablo no quería saber de estos términos. Fue criticado incluso por algunos seculares, las personas que por supuesto no creen en Dios. Pero en el verso número 6, Pablo introduce diciendo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Aquí viene el apóstol Pablo diciendo: yo no he venido a enseñaros con palabras ni sabiduría mundana, humana, pero, pero quiero que sepan algo. Hablamos sabiduría, podemos enseñar sabiduría entre los que han alcanzado madurez. O sea, el apóstol Pablo dice: no es que nosotros no hablemos con sabiduría y podamos enseñar sabiduría, ya es que lo hablamos con los que han alcanzado madurez. Y aquí hay que hacer una pausa, porque cuando se habla aquí de madurez, muchos autores, o sea, hay distintas opiniones entre a quienes Pablo se refiere los que han alcanzado madurez. Es un grupo de cristianos específicos que son maduros y están aptos para recibir un conocimiento más profundo y más complejo. Bueno, no parece ser este el punto de vista más aceptable, aunque hay muchos cristianos que aceptan que Pablo está hablando aquí, que habla sabiduría, cosas profundas, cosas complejas, con un grupo de cristianos, con grupos de cristianos específicos en cada lugar donde él se los topa y habla con ellos, pero no exactamente. Pablo hace un contraste en los maduros. O sea, aquí la palabra maduro es casi igual a perfecto, aquellos que han conocido a Cristo. Por tanto, él dice: yo no hablo con palabras humanas, con palabras de sabiduría humana, no hablo con este tipo de sabiduría. ¿Por qué? Porque yo no quiero estar hablándole a personas inconversas con sabiduría de humana ni terrenal. Yo le hablo a los maduros, a los que han conocido a Dios, los que han conocido a ellos, es que yo le hablo sabiduría. Yo les hablo a ellos entonces sabiduría. En este sentido le estoy diciendo, le está diciendo a los corintios: pero a ustedes le hablo sabiduría. Dice, hablo con sabiduría. Dice, entre los que han alcanzado madurez, y la sabiduría no de este siglo. Si se dan cuenta ahora, dice la sabiduría no de este siglo, o sea, no de aquellos que no son cristianos, la sabiduría de este mundo, sino le hablo la sabiduría de este mundo. Dice, no de este siglo, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que parecen. O sea, Pablo está haciendo el contraste entre la sabiduría mundana, entre las palabras de sabiduría mundana y, y por supuesto la sabiduría que viene de Dios y que él comparte con aquellos que han alcanzado madurez, o sea, los maduros, los que han conocido a Dios. Este parece ser la mejor interpretación que se le puede dar al pasaje, que Pablo, a los maduros se refieren a los cristianos, específicamente ahora acá en los Corintios. Y cuando habla de los príncipes de este siglo y demás, poquito más adelante lo vamos a ver, porque Pablo vuelve a tocar el tema. Dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó ante los siglos para nuestra gloria. Aquí tenemos que ser muy cuidadosos, porque este pasaje ha sido usado muchas veces por algunos grupos mistéricos. Como cuando hablamos de mistéricos, hablamos de los gnósticos, hablamos de los Rosacruz, bueno, de algunos eh, eh, grupos religiosos que toman a Pablo y diciendo: mire, Pablo enseñaba algo oculto que solo algún grupito de cristianos estaba preparado para ello. Enseñaba misterios, cosas ocultas y complejas que se fueron guardando y que la iglesia fue desechando porque no les convenía, pero solo nos llegó a nosotros. O también hay un grupo de hermanos que dicen: sí, lo que pasa es que hay algunos hermanos en la iglesia que no entienden los misterios de Dios y las cosas ocultas, pero ellos que son maduros y que supuestamente son espirituales, los más sabios, pero nosotros lo sabemos. No, aquí Pablo sigue, recuerden, haciendo el contraste entre lo mundano, entre lo cristiano.
entre lo que es el espíritu del mundo y lo que es el espíritu, o sea, lo que es el conocimiento que viene de Dios. Cuando él dice, no, más hablamos sabiduría de Dios en misterio, está refiriéndose a qué cosa. ¿Qué es lo que Pablo habla en misterio? ¿Qué cosa es el misterio? ¿Qué es lo misterioso? ¿Qué es lo misterioso que Pablo habla? ¿Sabe qué? El Evangelio de Jesucristo. Habla a Jesucristo. O sea, sin embargo, yo le hablo a ustedes en misterio, sabiduría en misterio. ¿Cuál es? El Jesucristo. ¿Por qué? Porque es algo que a veces ni los propios judíos del Antiguo Testamento lo pudieron pillar en el Antiguo Testamento. No lo podían ni siquiera discernir ellos en el Antiguo Testamento. Y ahora, por supuesto, se los declara y se los enseña, enseña sabiduría en misterio, o sea, le enseña el Evangelio a ellos y dice, esta sabiduría estaba oculta. ¿Por qué? Porque se viene a revelar ahora, se viene a revelar ahora en el Nuevo Testamento, se viene a revelar de forma específica, de forma clara, de forma ya no es sombra, sino ya la misma persona anunciada había llegado. Lo que era en sombra ahora llegaba y estaba ahí. Todo lo que los sacrificios querían decir, todas aquellas leyes en el Antiguo Testamento vienen y se cumplen ahora con las personas. Claro, es un misterio porque muchos, ya digo, ni muchos judíos todavía entendieron esto, lo entendían, aunque algunos sí lo pudieron ver. Pero ahora, aún así, Pablo está predicando esto y es misterio. ¿Por qué? Porque es algo que los hombres comunes no pueden entenderlo, pero sin embargo es algo misterioso del reino, pero es sabiduría. Ahora dice el apóstol Pablo, estaba oculta y ahora revelado. Claro, con la venida de nuestro Señor se hace, se revela. Ahora dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y esto debiera darnos a nosotros ahora tremenda alegría, porque dice que este conocimiento, esta sabiduría de Dios, ya que es revelada en la persona de Jesucristo, el Evangelio, y que nos es dada a nosotros, esto no es algo que Dios se inventó como plan B. No es algo que Dios estaba allá, creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, y cuando Eva y Adán pecaron en el huerto del Edén, dijo Dios, oh, mira, se ha dañado el plan. Estos seres que yo creé hicieron lo incorrecto. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? No, ese no es Dios. Dice aquí Pablo que el Evangelio, este misterio que estaba escondido, fue predestinado antes de los siglos, o sea, antes del tiempo. Antes de que existiera el tiempo, allá en la eternidad, Dios lo había predestinado para nuestra gloria, para bendecirnos con él. Y siempre esto me causa a mí una sensación tan linda, porque yo digo, antes de que mi padre y mi madre, antes de que todos mis ancestros, antes que la humanidad misma existiese, Dios había preparado el Evangelio para mí. Había preparado todo esto para mí. Ya, qué cosa más bonita. Bien, y esto es lo que Pablo quiere, dejar esta sensación, este sabor en la boca de los corintios. Quiere que ellos vean lo glorioso de esto. Ahora, verso número 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubiesen conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La que ninguno de los príncipes conoció, ¿qué cosa? Esta sabiduría oculta en misterio y dada a conocer. Los príncipes de este mundo, vuelvo. O sea, sigue la distinción, Pablo haciendo la distinción entre los cristianos y el mundo. Y Pablo dice, la que ninguno de estos príncipes, estos gobernantes, conoció. ¿Por qué? Porque si ellos hubiesen conocido, ellos que se hacen tan sabios, ellos que tienen a todos los filósofos de Roma, de Grecia, de todos esos que tienen, no pudieron conocerlo. Porque si ellos hubiesen conocido esto, en vez de juzgar Poncio Pilato, en vez de juzgar todos estos gobernantes romanos, en vez de juzgar a Cristo y dejar que lo condenaran y lo mataran, lo hubiese salvado, no hubiese permitido esto. Esta sabiduría, este conocimiento, este misterio, no lo conocieron las personas del mundo, porque si estos gobernantes lo hubiesen sabido, por supuesto, no lo habrían crucificado. Ahora sí, ahora bien,
cuando habla de los príncipes de este siglo, quiero hacer una salvedad acá y quiero que ustedes vean algo. Cuando hablamos aquí de los príncipes de este siglo y hablamos de los gobernantes de este siglo, muchos hermanos, y he visto incluso algunos comentaristas que tienden a decir que estos gobernantes o estos príncipes se refiere al área de los demonios, a la parte demoníaca, a lo que es los demonios. Y permítame decirle que aunque convencido estoy que los demonios estaban muy eufóricos con la intención de matar al Señor y que aunque hicieron todo lo posible para que el Señor murieran en el camino y todo esto, aunque todo esto es cierto, no se refiere a ellos específicamente, porque habla de no lo hubiesen crucificado, pero aparte de eso, esta posición tenemos que desecharla, porque la Biblia habla de que los demonios conocen a Cristo y sabían quién era Él y por qué habían venido. De modo que esta parte, por muy espiritual que parezca y por muy atractiva que les pueda parecer, no me parece que sería la mejor opción, sino que cuando se refiere a los príncipes y gobernantes de este siglo, se está refiriendo a hombres que gobernaban, mandaban y tenían autoridad en el tiempo del Señor, en el cual, si ellos hubiesen conocido esta sabiduría, este misterio escondido, guardado desde los siglos, entonces cuando hubiesen estado delante del Señor, no le hubiesen dado muerte. Al contrario, le hubiesen impedido tal muerte. ¿Ya? Seguimos entonces acá. Verso número 9. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí viene otra vez esto. Este verso, yo no sé si le ha pasado a usted esto, pero muchos hermanos, incluso a mí personalmente me ocurrió en algún momento, influenciado por ese conocimiento que a veces flota dentro del cristianismo, que está ahí, que se da por sentado que esto es lo cierto, y nosotros nos vamos alimentando de él inconscientemente a veces, y después cuando leemos el texto, pues nosotros le damos ese significado, y cuando hablamos, mira, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para nosotros. Nosotros usamos este texto escatológicamente y decimos, ven, se dan cuenta, lo que ojo no vio, ni oído yo, son las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y la apuntamos hacia dónde? Hacia la segunda venida de Cristo, hacia la eternidad, hacia allá. Las apuntamos ahí, pero no, eso no es lo que Pablo está diciendo. O sea, no estoy diciendo que hay cosas que Dios tiene preparadas para nosotros que ni ojo vio, ni oído yo, ni nuestro corazón lo entiende. Yo, no es eso a lo que me refiero. Lo que estoy diciendo es que este pasaje específicamente no está apuntando a un hecho escatológico en el futuro de nosotros, sino que está reforzando la idea de lo que él viene diciendo entre el contraste de la sabiduría del mundo y la sabiduría cristiana, el conocimiento que tiene el mundo y el conocimiento que Dios ha revelado. Y ahora él trata de reforzarlo con un texto del Antiguo Testamento diciendo, ¿qué pasa? Esto que se ha dado a conocer y que nosotros tenemos está profetizado. ¿Por qué? Pablo está usando tres órganos sensuales del ser humano. Lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido a corazón de hombre. Estas tres cosas. ¿Qué está diciendo? Las tres áreas sensibles de los hombres. Lo que el hombre por sus métodos sensoriales, por su estructura sensorial, por lo que él es, nunca puede llegar a ese conocimiento. Lo que él nunca ha podido llegar por ahí, y ahí volvemos que Pablo está atacando de nuevo al conocimiento de los filósofos griegos y los sabios de los griegos, de los romanos y de todo esto. Lo que ninguno de estos han podido con sus órganos sensoriales, lo que nunca el hombre por sí solo ha podido conocer, ni entender, ni siquiera llegarle al corazón, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Qué es lo que Dios ha preparado para los que le aman? Según el contexto que estamos viendo. Ahora Pablo está diciendo a ellos, para los que le aman, ¿qué cosa le ha preparado? Jesucristo. Le ha preparado el Evangelio. A esto se sigue refiriendo el apóstol Pablo.
la persona y la obra de Jesucristo, el evangelio mismo, que sigue siendo un misterio, sigue siendo algo que no pueden darse cuenta los hombres por sí solos. Pero, y veremos cómo Pablo lo sigue desarrollando y veremos que tenemos la razón o no, porque Pablo sigue desarrollando el verso. Dice, y ahora viene el verso número 10, que nos va a dar la razón o nos las va a quitar. Porque aquí miren lo que dice el apóstol. Dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. ¿A quién? ¿Quién es nosotros? A Pablo y a los Corintios, los que están ahí. Dios se las reveló a ellos. Entonces ya no se está refiriendo a algo que será en la eternidad, allá después de la segunda venida del Señor, sino está hablando de un presente, de algo que ha sido revelado, que los Corintios lo saben y Pablo lo sabe. Dice el apóstol Pablo que entonces, y esto es importante porque ahora Pablo va a introducir la persona del Espíritu Santo en la carta, o sea, el tema que está tratando. Y quiero que subrayen ahí porque empieza algo muy bonito ahora con la tercera persona de la Trinidad. Pero bueno, lo que quiero ahora que pillen aquí es esto. Pero Dios nos la reveló a nosotros, lo cual está hablando de un tiempo presente, de algo que ellos están disfrutando y conociendo ahora y no necesariamente de la eternidad. Pero dice el apóstol Pablo, nos la reveló a nosotros. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. O sea, y aquí viene, recordemos, lo que ni ojo vio, ni oído yo, ni ha subido corazón de hombre, o sea, lo que el hombre por sí solo no ha podido entenderlo, ni conocerlo, ni tenerlo, ahora Dios nos los ha revelado a nosotros, nos los ha dado a nosotros, pero ¿por quién? No se equivoque nunca, por medio del Espíritu de Dios. O sea, por Dios mismo nos las ha hecho conocer a nosotros y entender. O sea, el gran privilegio de nosotros, y siempre, y siempre tengo esta satisfacción, eh, porque a todas las personas que les gusta estudiar, todas las personas que les gusta leer, se siente a veces un poco desilusionado en que cuando tú estás estudiando se topa con algo. Y es que a veces mientras más usted estudia, más cuenta se da que usted menos sabe y que más necesita saber. Y entonces, eh, cuando te topas a pensadores tremendos, físicos, filósofos, y cuando te topas todo esto y te miras a ti, tu formación y todo, y tú dices, y te sientes quizás con tu autoestima baja, o ves al hombre de la esquina o la muchacha del frente, o ves que son doctores, son máster, o son no sé qué, en tanta ciencia y en tantas habilidades, y tú ves y tú dices, pues, ¿sabes qué? No te sientas con mala autoestima porque Pablo lo que quiere es poner en el lugar a Corinto y quiere ponernos nosotros. ¿Sabes qué? Ninguno de estos sabios, ni filósofos, ni científicos, ni nada de toda esta gente, por nada, por todo, ninguno de esos medios ha podido conocer la sabiduría oculta por siglos que Dios nos ha revelado a nosotros. No la han podido conocer ni la podrán conocer. No es que no la han podido conocer, no es que no la han conocido, es que no la podrán conocer. Es que tú y yo, sin ser filósofos, tú y yo, sin ser doctores súper dotados, ni con un conocimiento exhaustivo de cómo es la ley de la relatividad, por ejemplo, ni nada de estas cosas. ¿Sabes qué? Dios por su espíritu nos ha enseñado. El Dios mismo ha sido nuestro maestro enseñándonos a nosotros este misterio. Así que tenemos el mejor conocimiento con los mejores maestros. ¿Qué? Todo el conocimiento de toda esta gente no lo ha podido llevar hasta donde nos ha llevado a nosotros. Fíjese usted. Fíjese usted la gran bendición de esto. Hemos sido enseñados por el Espíritu. Y aquí recuerdo una famosa frase de Agustín de Hipona que quisiera compartir con ustedes. Decía Agustín, el mundo no se divide entre ignorantes y entendidos. Se divide entre los ignorantes que creen no ser ignorantes y los ignorantes que saben que lo son. Lo demás le pertenece a Dios. O sea, lo instruido, lo capaz, lo sabio le pertenece a Dios. Así que están los más ignorantes y los menos ignorantes. Así que, en cuanto a esto, eh, dice, Dios nos reveló
por el Espíritu. Pero ahora viene el apóstol Pablo a hablar algo singular del Espíritu y nos ayuda con la teología de la Trinidad porque va a hablar algo singular del Espíritu de Dios. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Escuche, la tercera persona de la Trinidad escudriña lo profundo del ser de Dios. Recordemos que la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que aunque el Espíritu Santo es eterno, por supuesto, y es la tercera persona de la Trinidad, procede del Padre y del Hijo, o sea, tiene una conexión singular con el Padre y con el Hijo. Y dice el apóstol Pablo que él escudriña lo íntimo de Dios, conoce lo íntimo de Dios. Lo que usted no es capaz de imaginar, lo que usted no puede ni siquiera soñar ni proyectar, el Espíritu Santo conoce en el ser de Dios lo profundo de él. Así que decía un profesor de nosotros de teología, decía, muchas veces nosotros cometemos el error de poner al Padre como ese arquitecto que todo lo ha pensado, todo lo ha diseñado y todo lo ha puesto. Al Hijo como el Redentor que ha ejecutado este programa que el Padre ha hecho, y el Espíritu Santo como aquel sostenedor y aquel ejecutor de la obra de Cristo. Pero dice él, pero miren lo que dice en este pasaje, dice que el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios, lo íntimo de Dios lo escudriña. Así que no es cualquier persona de la Trinidad, es alguien con un conocimiento profundo de Dios mismo. O sea, la misma persona del Espíritu. Dice, aún lo profundo de Dios. Verso número 11. Dice, porque quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él. Ahora el apóstol Pablo hace un contraste, o sea, hace una analogía para que nosotros podamos entender. O sea, lo profundo de cada uno de nosotros, ¿quién lo conoce? ¿Quién lo conoce aparte de Dios? ¿Solo quién? Nosotros en nuestro interior conocemos quién somos nosotros, qué queremos, qué no queremos, qué falsedad, qué verdad, qué todo hay en nosotros. Cuántas cosas solo la conocemos nosotros de nosotros mismos y nadie aparte de Dios conoce nuestro espíritu, pero nuestro espíritu conoce lo íntimo de nosotros y tenemos un conocimiento profundo e íntimo de nosotros y sabemos qué es lo que hay. ¿Qué es lo que hay de verdad dentro de nosotros? Así el apóstol Pablo dice, como el espíritu nuestro escudriña lo que nosotros somos y tiene un conocimiento profundo de nosotros y los demás lo pueden ignorar. Así el Espíritu Santo de Dios conoce lo íntimo de Dios, conoce lo profundo de Dios, lo conoce todo de él. Y él es quien nos los ha revelado a nosotros. ¿Ya? Verso, bueno, seguimos. Dice, aún, ajá. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Esta analogía. O sea, las cosas íntimas de Dios solo conoce el Espíritu de Dios, nadie más aparte de Dios lo conoce, así como también nuestro espíritu escudriña lo profundo de nosotros mismos y tiene tal conocimiento. Verso número 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y aquí volvemos a hacer un par para poder explicar esto. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Aquí Pablo, ¿a qué Pablo se refiere aquí con el espíritu del mundo? ¿Qué Pablo se refiere? Bueno, aquí de nuevo tenemos que ver que hay algunos hermanitos y algunos teólogos que dicen que el espíritu del mundo se está refiriendo al espíritu demoníaco, los demonios, al Satanás con todo su ejército y estos poderes demoníacos y demás. Bueno, permíteme decirle que no parece ser esto tampoco lo que se está refiriendo. Cuando habla del espíritu del mundo, está hablando a esta forma de pensar, de ser, esa forma espiritual de conducirse el hombre caído desde Adán, a esa naturaleza espiritual carnal
caída material, humana, terrenal. Es a eso lo que se refiere el apóstol Pablo. Pero Pablo también se está haciendo más específico en que, por ejemplo, también pudiéramos hablar de algo y déjeme explicarle para que poder entender un poquito mejor el espíritu del mundo. Por ejemplo, cuando nosotros decimos eh, el espíritu del mundo hoy es esto, o sea, hablamos, por ejemplo, eh, déjeme buscar una idea para hacerlo más específico. Por ejemplo, la inclusión. Por ejemplo, nuestro tiempo, el espíritu de nuestro tiempo es la inclusión. Claro, porque esta inclusión, o sea, detrás de esto hay un pensamiento filosófico, un pensamiento elaborado con la mente esta caída, perversa, mundana, y presenta el espíritu de este mundo hoy como, por ejemplo, el espíritu inclusivo. Hay que ser inclusivos, pero ya sabemos que detrás de este espíritu, detrás de esta sabiduría, detrás de este pensamiento que está dominando una era o un tiempo, sabemos que hay una intención bien específica. Ahora bien, Pablo se refiere tanto a esta naturaleza carnal del hombre caída, como también al pensamiento filosófico o sociológico predominante en el momento en que se vive. También se le puede llamar espíritu del mundo. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Por tanto, nosotros los cristianos, damos gracias a Dios, porque lo que nos domina a nosotros, lo que nos conduce a nosotros y nos enseña, no es el espíritu del mundo, porque no es el que hemos recibido, ni el espíritu de este siglo, que tiene su filosofía y su mentalidad. Nosotros, dice el apóstol Pablo, sino que el espíritu que proviene de Dios, este es el que hemos recibido, el Espíritu Santo, el que proviene de Dios, que es el que nos está instruyendo y nos instruye. Dice, para que sepamos lo que de Dios lo que Dios nos ha concedido. O sea, hemos recibido el Espíritu y Él nos ha enseñado que hemos recibido de parte de Dios y que estamos disfrutando. Ahora bien, dice, verso número 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ahí vuelve el apóstol Pablo. Si usted se fija, ahí viene de nuevo el apóstol Pablo. No enseñado con qué. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Vuelve el apóstol Pablo. O sea, la cual nosotros enseñamos, le comunicamos, pero no con palabras de humana sabiduría. O sea, a esto se refiere el apóstol Pablo, sino con las que le enseña el Espíritu, no al modo mundano de enseñar, sino al modo espiritual que viene de Dios a enseñar. Por eso es tan dañino, hermano, tan dañino. Y aquí voy a hacer un poquito de aplicación y centrarnos a nosotros como cristianos. Por eso es tan dañino a veces en las iglesias cuando se empieza a deteriorar el criterio de la suficiencia de las escrituras y se dice la Biblia es infalible e inerrante, es suficiente. Ok, todo eso en concepto está muy bonito, todo eso está muy bonito, pero cuando usted no usa la Biblia para aconsejar a su congregación, cuando la Biblia no es el manual de palabra, de conocimiento, de entendimiento con el cual usted corrige la mala conducta del ser humano, lo instruye en justicia y lo prepara para toda buena obra, es porque usted no cree en la suficiencia de esa palabra. Y empieza a sustituir las palabras enseñadas por el Espíritu por las palabras de humana sabiduría. Cuando, cuando las consejerías de nuestra iglesia se convierten en consultas de psicología, el espíritu del mundo le anda dando vuelta a la oficina de ese consejero. Las palabras de humana sabiduría han empezado a entrar en esa oficina. Ojo,
No digo que la ciencia no tenga su lugar dentro del cristianismo, ni que el cristiano sea un apático a la ciencia. Lo que estoy diciendo es que cuando la consejería, cuando la iglesia no está siendo instruida y llevada al conocimiento de Dios por las palabras dichas por el Espíritu Santo y llevado por ello, y se empieza a sustituir la Biblia por ello, ya. Cuando, cuando las predicaciones en la iglesia se convierten en anécdotas, cuando se convierten en puras ilustraciones de películas o de comedias o de chistes, cuando las consejerías se convierten en un método de psicoanálisis o de alguna ala de la psicología y se interpreta psicológicamente a las personas y se le da un resultado a partir del manual psicológico, entonces no se está cumpliendo esto que dice el apóstol Pablo. Dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. ¿Cuál es la palabra que enseña el Espíritu? La Biblia, no la palabra de Dios. Con ella, con ella. Y esto tenemos que tener mucho cuidado en nuestras iglesias, en nuestro vivir. Nosotros como consejeros, como aquellos que tenemos a gente a la orilla nuestra que podemos ayudarle y enseñarle. Tengamos mucho cuidado. No nos convirtamos en psicólogos y filósofos y nos olvidemos que somos los discípulos de Cristo instruidos por el Espíritu de Dios con palabras de Él. Dice el apóstol Pablo, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y ahí vuelve el apóstol Pablo. Acomodando lo espiritual a lo espiritual, no lo espiritual a lo mundano. No, no es acomodando lo espiritual al espíritu del siglo, no acomodando lo espiritual a la sabiduría de palabra humana. No, 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 no. Acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Cómo se enseña lo espiritual? Con lo espiritual. ¿Cómo se llega a lo espiritual? Con lo espiritual. No, tenemos que usar la psicología y estos métodos. ¿Por qué pasa? Porque si usamos estos recursos, las personas, ¿qué cosa? Lo van a entender mejor. Cuando yo le digo a una persona, yo sé que tú sufres y estás triste. Yo sé que tú has sido muy decepcionada y el mundo no ha valorado quién eres tú ni el potencial que tú tienes. Incluso has sido traicionado por lo que debías ser amado. Pero quiero decirte algo. Hay una persona que está interesada en ti y en ayudarte, que quiere transformar todo ese dolor y toda esa angustia que tú tienes en una vida plena y feliz. Deja de sufrir. Ven para que tú veas. Cuando tú le dices a esa gente, estás usando un método psicológico, estás usando psicología, y psicología barata, por cierto, para atraer y llevar a estas personas al cristianismo, te va a decir, no, no, lo estamos usando esto para llevarlo hasta el Señor. No es que lo espiritual no tienes que ser acomodado a lo mundano, no tiene que ser acomodado a lo natural, no tiene que ser así. No, esto que es misterioso, esto que es difícil de entender para una mente carnal, no se puede enseñar a través de lo carnal y material, no a través de sabiduría humana ni palabras de sabiduría terrenales. Se tiene que enseñar por las palabras del Espíritu y el Espíritu Santo, aunque no se lo crean, aunque nadie se lo crea, el Espíritu Santo abre el corazón de esta persona, abre su mente y esta persona es iluminada y entiende el misterio de Dios. Pero es acomodar lo espiritual a lo espiritual, no lo espiritual a lo terrenal. Verso 14. Espero que nos dé tiempo. Sí, sí nos va a dar tiempo. Te voy a ver que sí. Ah, dice el verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Aquí estamos de nuevo. ¿Por qué el apóstol Pablo habló de acomodar lo espiritual a lo espiritual? ¿Por qué? Porque Pablo pasa enseguida a decir qué cosa. Porque el hombre, ¿por qué hay que acomodarlo? Es que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios.
Él no lo percibe, está en un estado natural. Ha sido instruido por filosofía, ha sido instruido por psicología, ha sido instruido por sociología, ha sido instruido por ciencia y no ha pillado el misterio, no lo encuentra por ninguna parte. ¿Por qué? Porque él tiene una mente natural, tiene una naturaleza natural, terrenal y no puede llegar allí. No puede discernir las cosas de Dios. No las puedes discernir. Sencillamente. Dice, porque para él son locura. Seamos sinceros y entendamos esto de una buena vez. La cruz de Cristo, el mensaje de Cristo de la cruz para un hombre que no tiene a Dios en su corazón, que no ha sido renovado su corazón, que está en un estado natural, es una locura para ellos. Y se burlan de la cruz de Cristo y lo ven como algo necio. Lo ven. No pueden entenderlo porque ellos no pueden con su naturaleza caída observar y entender. Sencillamente, para ellos son locura. Y aquí viene uno de los grandes problemas teológicos que para mí he enfrentado y fui uno de los que más batalló con esto en mi tiempo, y con mis compañeros de clase del seminario, con líderes que entienden otro punto de vista de la doctrina de la salvación. Y es esto. Para muchas personas está primero la fe y después está la regeneración. O sea, la nueva naturaleza dentro del ser humano. Y mi gran pregunta es esta. ¿Se puede esperar manzana de la mata de aguacate? ¿Sabe por qué una mata de aguacate tú nunca te vas a levantar por la mañana y cuando vas a verla con algunos gajos con manzana? Porque para concebir la manzana es totalmente una naturaleza distinta a la del aguacate. Es totalmente distinta. Y viceversa, nunca te vas a levantar y vas a mirar una mata de manzana con 10 o 12 aguacates en algunas ramas. No te lo vas a topar. Nunca, nunca te va a pasar. Porque tendrías que mudar de naturaleza para obtenerla. Y aquí viene el hecho. ¿Cómo podemos esperar que un hombre muerto en sus delitos y pecados, con una naturaleza caída, perversa, atada al pecado, pueda decir, yo creo en Jesucristo? Si el creer es fruto espiritual, es algo espiritual, es algo profundo. No lo puede producir una naturaleza caída. Y aquí viene el punto. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa contigo y qué pasa conmigo cuando creímos? ¿Qué pasó? El Espíritu Santo vino, renovó nuestra alma, nos dio una nueva naturaleza conjunto con el mensaje que fue predicado y entonces creímos. Entonces podemos creer porque nuestro corazón ha sido regenerado. Nuestra naturaleza espiritual ha recibido una nueva naturaleza en la cual podemos creer y ver y creer. Dice, no, algunos de estos teólogos y hermanos en Cristo dicen, no, el hombre no es malo 100%. El hombre es bueno y malo. Él puede hacer tanto lo bueno como lo malo. Incluso tiene tal condición y tal libertad que cuando tú le predicas, él está libre para escoger lo bueno y lo malo. No, eso no es lo que enseña la Biblia. Dice que el hombre carnal, ¿qué cosa? El hombre carnal, ¿qué significa el hombre carnal? El hombre que ¿qué? Que su espíritu no ha sido regenerado, que no ha recibido una nueva naturaleza. Ese espíritu no puede discernir las cosas espirituales. Le hablas de las cosas de Dios, se lee una Biblia y no puede encontrar a Cristo en ninguna parte. No puede encontrar al Espíritu de Dios en ninguna parte. Ahora, cuando el Espíritu de Dios obra en él, son abiertos sus ojos y puede ver y puede abrazar la cruz de Cristo. Esto es muy importante. El hombre natural, el hombre natural no puede
no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No puede. ¿Ya? Si el Espíritu de Dios no obra en él, no hay manera de que él pueda discernir las cosas de Dios. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hace un tiempo hablando con un teólogo cristiano y un buen amigo, él me hablaba mucho ustedes quizás lo han oído hablar mucho de la apologética, o sea, es la ciencia de defender el pensamiento, lo que uno cree. Bueno, resulta que hay muchos hermanos ahora que se dedican a la apologética, y yo no es que esté en contra de la apologética, déjeme decirle, de esa defensa, pero algunos hermanitos en Cristo dicen, no, para que algunos vengan, para usamos los argumentos de la existencia de Dios para que algunos vengan al conocimiento de Dios. Mira Sócrates y Platón y Aristóteles. Digo, mira, permíteme decirte que ni Sócrates, ni Aristóteles, ni Platón, el Dios de ellos es el Dios mío. Eso que enseñó Sócrates y Platón de ese Dios, eso no tiene que ver con el Dios de la Biblia. Ese no es el Dios de la razón de ellos no es el Dios de la Biblia. Permítame decirle, ellos no pueden discernir al Dios de la Biblia, no lo pudieron discernir ni nunca lo pudieron discernir. ¿Tú sabes por qué tú y yo hemos discernido a Cristo? ¿Por qué hemos abrazado a Cristo? No porque se nos predicara primero filosofía y se nos enseñara los argumentos de la existencia de Dios y con la ciencia que el átomo, que las moléculas que giran alrededor de un sistema perfecto y Dios tiene que estar allí porque un sistema perfecto tiene que responder. Eso no fue lo que me trajo conversión a mí. Esto no fue lo que nos trajo salvación a ti a mí. Lo que nos trajo salvación a ti a mí es que una vez predicada la palabra, el Espíritu Santo obró en nuestros corazones, renovando nuestros corazones. Entendimos esa palabra y por fe abrazamos a Cristo. Y es por eso que estamos nosotros acá. Así que no dejemos que nadie trate de acomodar en nuestras vidas lo espiritual a lo natural, a lo mundano. No, de ninguna manera. De ninguna manera lo permitamos. ¿Ya? Ni nos dejemos engañar diciéndonos que el Dios de los filósofos griegos o de los filósofos contemporáneos es el mismo Dios que dice la Biblia. No, 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 no. No, 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 no. No. Eso no es el mismo. Que los argumentos que ellos dan son profundos y buenos, no, no decimos que no. Que se pueden dar un uso específico dentro del cristianismo, no digo que no. Pero no nos equivoquemos diciendo que vamos a evangelizar a nadie usando tales argumentos. ¿Ya? Disculpe si me extendí un poquito más en esto, pero es que es necesario para nuestro tiempo, hermano, entender la Biblia con la Biblia, comer Biblia y comer menos de lo que no es Biblia, alimentarnos con Biblia y no dejarnos engatusar o alimentar con aquello que no es Biblia. Es necesario esto. Verso número 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Claro, lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí pareciera fuerte, pareciera decir que el espiritual no es juzgado por nadie. O sea, como que nadie lo va a juzgar nunca, como que no va. No, no, ese no es lo que Pablo está diciendo. Dice que el espiritual juzga todas las cosas. ¿Por qué? Porque tiene una mente renovada, un entendimiento en el cual puede tener un juicio sobre todas las cosas, muy verídica y muy específica, porque eh, ya conoce las cosas de Dios, tiene la mente de Cristo y puede juzgar con este conocimiento que ha sido dado. Y no es juzgado por nadie en el sentido de que los mundanos no hacen juicios sobre nosotros en este conocimiento. Dice, verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A esto es a lo que se refiere. O sea, esto responde al verso anterior, al verso 15. A esto es lo que significa. Teniendo la mente de Cristo, nadie nos puede juzgar, ningún mundano nos puede jugar, sino que nosotros teniendo la mente de Cristo podemos juzgar todas las cosas. ¿Ya? Bueno, entonces pues ya llevamos 50 minutos, si no me equivoco, o algo así. Sí, 51 minutos, más o menos. Y no quiero
Me encantaría, por cierto, me encantaría que pudiéramos irnos al capítulo 3 porque está buenísimo, me gusta mucho, pero no nos va a dar tiempo ni siquiera introducirnos en el capítulo y tenemos que tener un tiempo para las dudas, las preguntas, los comentarios, así que soy Vale. todo oído.